Y vamos a leer en el día de hoy desde el versículo 8 al versículo 15. Estaremos allí meditando en este pasaje bíblico. Leo la palabra del Señor para ustedes, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que mutuamente seamos confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias queremos darte un domingo más en el cual nos permites estar reunidos y que sea el centro de esta reunión tu palabra, el darte gloria y honra a ti. Te pido, Señor, que nos acompañes, nos hagas ser fieles expositores de tu palabra, fieles a tu mensaje, a tu verdad, aquella que salva y santifica a tu pueblo. En los méritos de Jesús, a ti te lo pedimos, Señor. Amén. Nuestro mensaje en el día de hoy lleva por nombre entonces la pasión y el amor por el ministerio y la iglesia de Cristo, Romanos 1, versículos 8 al 15. Pablo escribió esta carta durante su tercer viaje misionero, cuando hacía una colecta de dinero para ser entregada en Jerusalén. Esa colecta de dinero la hizo dentro de las iglesias gentiles. Y vemos como en el capítulo 15 de este mismo libro de Romanos, dice que sus planes inmediatos era ir a Jerusalén. Recuerden ustedes, está en su tercer viaje misionero, está en Grecia, específicamente en Corinto. De allí escribe esta carta y en el capítulo 15 nos dice que su deseo inmediato era ir a Jerusalén, luego a Roma y también ir a España. Él escribe esta carta y se entiende que estaba escribiendo esta carta y a su vez estaba preparando su viaje de vuelta a Jerusalén. Su intención o su interés era llegar a Roma, conocer a los hermanos que estaban allá, llevar el evangelio con sus propias palabras, nada más y nada menos que a la capital del imperio romano. Algunos dicen, bueno, pero entonces el evangelio es llevar palabras, es solamente palabras. Bueno, el evangelio es más que solo palabras, es el testimonio de la obra de Jesucristo, lo que quería llevar Pablo allí. Y este testimonio ciertamente se transmite con palabras, pero va acompañado del Espíritu Santo, convirtiéndolo en una palabra poderosa, con la capacidad para cambiar a las personas. En el inicio de esta epístola, Pablo entonces se ha presentado, ha mostrado sus credenciales espirituales, ha marcado ese vínculo con Dios y su Hijo, ha dicho: yo soy un ministro del evangelio, soy un apóstol que ha sido llamado por Cristo para predicar el evangelio, mostrándonos que el fundamento del cristianismo es el evangelio. Por eso, y aunque escribe a una iglesia ya establecida, como es la iglesia
de Roma les predica nuevamente el Evangelio, entendiendo que esta es una necesidad que tiene la iglesia en todo tiempo, en todo momento, y que es la verdad del Evangelio la que salva y la que santifica. En apenas su presentación, Pablo pudo definir que el Evangelio es una buena noticia que parte de Dios, que trae salvación tanto a hombres como a mujeres que estaban perdidos en sus pecados. Dice que el Evangelio no es algo nuevo, lo encontramos desde el Génesis. Señala al poderoso Hijo de Dios, quien resucitó de entre los muertos y a quien debemos como cristianos, y lo debía la iglesia de Roma, como creyentes, toda obediencia. Entonces, desde el inicio, Pablo enseña el Evangelio como el fundamento del cristianismo. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver? En el día de hoy vamos a ver ese deseo profundo, esa pasión que tenía Pablo por ministrar, por servir a sus hermanos en Roma para fortalecerlos, siendo el fundamento de esta pasión el amor que él sentía, tanto por Dios como por sus hermanos en la fe. Vamos a ver 2 puntos solamente. El agradecimiento de Pablo y el deseo de visitar a Roma, del versículo 8 al versículo 10. Y vamos a ver el motivo de su demora, porque no había podido ir a Roma, y el propósito de su visita, de los versículos 11 al versículo 15. Versículos 8 al 10 del capítulo 1, repasamos y dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermanos, es una realidad que cuando nosotros conocemos a otras personas que han abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quienes se han arrepentido de sus delitos y pecados y han visto en Cristo la salvación, se genera una empatía muy grande. Y apenas nosotros conociendo a otros hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones, les reconocemos nada más y nada menos que como hermanos. Ese vínculo ha sido creado por nuestro Padre Celestial mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce este privilegio de tener a Dios como su Dios. Y es una realidad que ya nos era expuesta en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 30, versículo 22, el Señor declaraba a través de su oráculo: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pablo entonces da gracias a su Dios, lo hace de manera consciente por sus hermanos. Para este momento, Pablo lleva unos 20 años ya de ministerio, durante su tercer viaje misionero. Se encuentra allí entonces en Grecia y conoce en este tiempo que lleva dentro del ministerio cristiano la poderosa obra que el Señor puede hacer en una persona para regenerarla. Por lo cual, lo primero que hace es agradecer a Dios por la asombrosa obra que estaba haciendo en la iglesia en Roma. Al hacerlo, Pablo nos enseña que la fe que ellos tenían era una obra o un don poderoso de Dios. Hay entonces un agradecimiento, una actitud de gratitud por el beneficio recibido del Señor. ¿Y qué nos da a entender esto? Quien da gracias al Señor por la fe que confiesa, entiende que esa fe procede de Dios. Pablo era un testimonio de ello.
Él mismo entendía y comprendía quién había sido antes y entendía que entonces cada cristiano es un milagro de Dios que debe ser celebrado. Pablo exalta entonces la obra de Dios en ellos. Pablo exalta la obra de Dios no solamente en ellos, sino la que ellos habían hecho, señalando algo bien importante, a la comunión que él y ellos tenían con Dios el Padre mediante el Evangelio de su Hijo Jesucristo. El testimonio de la fe de los hermanos de Roma fue tan poderoso que había llegado a la presencia de Pablo. Recuerden que en ese momento no había internet, no había teléfono, no había WhatsApp ni correo electrónico, pero sí habían mensajeros que informaban acerca de los movimientos sociales, religiosos, culturales. Y para el momento Pablo entonces conocía que en la misma capital del Imperio Romano había una iglesia que estaba dando la batalla por la fe. Y por esa iglesia Pablo está dando gracias. En la historia encontramos que en el capítulo 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma por una serie de disturbios y tensiones que estaban causando los seguidores de Cristo. Para los romanos, los cristianos y los judíos eran lo mismo. Pero lo cierto es que entre la fe creciente de los cristianos y los judíos que se oponían a ellos, estaban generándose disturbios, problemas, y ellos entonces fueron expulsados. Los judíos como tal fueron expulsados de Roma. Ellos eran considerados entonces como personas despreciables. Pero Pablo, al conocer de ellos, al conocer de su ministerio y de la perseverancia que estos estaban teniendo, de la lucha que estaban, ganando, porque la iglesia del Señor se estaba expandiendo, él consideraba esto una enorme o una muy buena noticia, la cual él agradecía pues al Señor. Vemos algo importante. Pablo se presenta, se vincula a Dios, mi Dios, se vincula a Cristo, el ministerio que tengo yo de Cristo, y lo mismo hace con sus hermanos. Lo vincula a Dios el Padre mediante Jesucristo. Y con esto, ¿qué nos está diciendo? Que a pesar de la distancia que ellos llegaban a tener, tenían un mismo Dios y un mismo mediador. Y esto es lo correcto, porque Jesús es el mediador eterno entre Dios y el hombre. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el mediador, el reconciliador entre Dios el Padre y nosotros los pecadores. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Saben quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Vinculado entonces Pablo a ellos mediante Dios el Padre y el Hijo, el Redentor, nuestro Redentor, ¿qué hace? Se presenta a sí mismo como un servidor del Evangelio. Y dice: yo soy un servidor del Evangelio y mi servicio está impregnado del Espíritu Santo. Él dice: yo soy un servidor en el Espíritu. Y esto debe llevarnos a la reflexión. Cuando él dice esto,
Él no está diciendo que su servicio o su ministerio sea un servicio ministerio en la carne, con motivaciones malvadas, no para ser visto o para ser reconocido, no para sacar un provecho terrenal, no era algo superficial. En él no existía un interés egoísta. Pablo dice que él desempeña entonces su trabajo ministerial con un corazón sano, guiado por el Espíritu Santo, con un ánimo pronto al servicio y motivado por el amor. John MacArthur dice al respecto: un corazón agradecido con respecto a las personas que uno tiene el privilegio de ministrar es algo esencial para el servicio espiritual verdadero. Nosotros, aquellos que nos toca compartir, servir, ministrar, no solamente desde el púlpito, sino como cristianos que estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, debemos tener en nuestro corazón agradecimiento primero por la virtud que el Señor nos ha dado, y debemos tener amor en nuestro corazón y agradecimiento por la capacidad que el Señor nos da de predicar las buenas nuevas de salvación. Amor por nuestros hermanos, amor por su ministerio. Pablo entonces estaba interesado en los santos de Roma, no porque fueran sus convertidos, sino porque eran sus hermanos. Tenía Pablo entonces amor por ellos. Tenía Pablo con ellos ese vínculo hermoso de que tenían a Dios como su mismo Padre espiritual, por medio de haber depositado ellos también su confianza en Cristo como su Salvador. A estos hermanos que no conoce físicamente, sino solamente a través del testimonio que llegaba a ellos, y ellos iban a conocer a Pablo solamente a través de la carta que él estaba enviando, él dice que les ama y les dice: les quiero servir, y le pone de manera constante en oración. Te amo, miren cómo es la cosa. Te amo, oro por ti. Y así lo dice. Él dice: les amo, quiero servirles, y como testimonio de esto, poniendo a Dios como testigo, les dice: y oro por ustedes. Para soportar esta declaración, entonces, él hace ese juramento lícito, dando a entender también su verdadero deseo de estar y compartir con ellos. Les amo, quiero servirles, pongo de testigo al Señor que realmente quiero estar con ustedes. Pablo tenía tiempo queriendo visitarlos, pero aunque no había podido ir, de manera fiel y continua oraba por ellos. ¿Pablo solamente oraba por ellos? ¿Es algo extraordinario? No. Pablo dice que él oraba por todos sus hermanos, por todas las iglesias. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, nosotros pudiésemos preguntarnos, en base a esta declaración que hace Pablo. Pablo dice: oraba por los hermanos en Roma, no los conocía, ¿qué oraba por ellos? Bueno, vamos a ver qué oraba por algunos otros hermanos, como solamente un ejemplo, para saber más o menos qué oraba él por aquellos. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué podemos nosotros orar por nuestros hermanos? Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 11 dice: por lo cual también
nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Imagínense todo lo que podemos pedir por nuestros hermanos de otras iglesias o nuestros hermanos de nuestra misma iglesia. Filipenses capítulo 1, ahora versículos igual, 9 al 11. Escribe Pablo también y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, nuestro mediador, para gloria y alabanza de Dios. Pero aunque no había podido visitarlos, descansaba su deseo ¿en qué? En la voluntad de Dios. Pablo tenía en su corazón un fuerte deseo o un fuerte sentido de obligación por predicar el evangelio a todo tipo de personas. Y esto sería usado por el Señor para llevarlo ciertamente a ministrar en Roma. Él tenía deseos espirituales sinceros de trabajar con sus hermanos. Además de ese deseo genuino, sincero, él tenía un amor verdadero, tanto por Dios como por sus hermanos. Detrás de esto, entonces, que encontramos motivos puros en el corazón de Pablo para realizar la obra del Señor. ¿Cuál era el único motivo que tenía Pablo para ir a Roma? Predicar el evangelio a sus hermanos por amor que le tenía y con la pasión de querer agradar a Dios. Él no lo hacía, queridos hermanos, y el contraste está allí. Él no lo hacía, como pasa en la actualidad, para ser famoso, para ser reconocido, para querer obtener de la congregación algún tipo de ganancia. No. Él lo hacía por amor a sus hermanos y con la pasión de querer agradar a Dios con el ministerio que estaba pues realizando. Él estaba realizando. Muchas veces en las iglesias, queridos hermanos, hay muchas personas que son ágiles para aprovecharse de este tipo de ministerios, pero hay otras también que son ágiles para criticar, pero tienen esa escasez las iglesias muchas veces de personas que estén dispuestas a ser usadas por Dios para resolver los problemas que le preocupan. Para la carne es mucho más fácil y atractivo orar para que otros sean usados por el Señor que orar para que el Señor nos use a nosotros. Pero no es el caso de Pablo. Él respondió correctamente al llamado que Dios le hizo, quiso usar los dones que Dios le había dado, poniéndolos al servicio del Señor, a pesar de que de las circunstancias que había vivido hasta el momento que llegó en el tercer viaje misionero allí a Grecia, que ya le habían pasado varias cosas, y lo que él sabía que le iba a pasar yendo a Jerusalén, porque ya el Espíritu, como ustedes saben, se lo había pues revelado. Ok, veamos la segunda parte entonces. Vamos a ver el motivo de su demora y el propósito de su visita. Ok, tú quieres venir, pero ¿por qué no has venido? Pablo lo responde en esta epístola. Versículos 11 al 15. Dice... Recuerden ustedes que en esta última parte veíamos que él rogaba, en el versículo 10,
Él rogaba que de alguna manera tuviese al fin, por la voluntad de Dios en la cual descansaba, un próspero viaje para ir a vosotros, le acaba de decir. Continúa allí en el versículo 11, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir con vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, como ya lo hemos dicho, Pablo no es quien funda la iglesia en Roma, pero su corazón está con ellos. Tiene ese deseo y siente el deber de velar por el bienestar espiritual de sus hermanos. Tiene el anhelo de entablar con ellos una profunda relación espiritual y personal. ¿Y ustedes saben a qué nos señala eso? A un ministerio pastoral cercano y amoroso. En sus palabras encontramos esa característica que sobresale dentro de un verdadero amor genuino. ¿Ustedes saben cuál es? El dar sin egoísmo. Él quería darse por completo al Señor y a sus hermanos. Pablo pone a la disposición de sus hermanos todos los recursos espirituales que el Señor le había dado con el fin de confortarlos. Y él dice, vamos a confortarnos mutuamente. Y esto uno dice, wow, pero era el apóstol Pablo, un experimentado evangelista, un predicador, pastor, fundador de iglesia. Pero cuando él dice, vamos a confortarnos mutuamente, está señalando una virtud hermosa que tenía Pablo, y era que tenía un corazón humilde. Y él siempre tenía los sentidos abiertos para que Dios le enseñase a través de la comunión con sus hermanos lo que el Señor quería para él. Es decir, yo puedo confortarlos, enseñarles, pero yo sé que de esa comunión también yo voy a aprender. En la actualidad, ¿qué pasa? No, a los pastores, líderes, no se les puede corregir, eso lo saben todos. Al ungido del Señor, no, todo lo que eso dice, eso es amén. ¿Será eso cierto? Pablo, el teólogo más grande que ha existido, también fue entonces uno de los hombres más humildes, sin orgullo espiritual, sin arrogancia intelectual. Y este don él quería comunicarlo con sus hermanos. Estos dones que él quería comunicarlo, nosotros debemos entender que eran dones espirituales. No solamente porque pertenecen al reino espiritual, sino, y como ya lo ha dicho antes, porque la fuente de esto que él quería transmitirles a ellos era el Espíritu Santo. Esto que él llama querer compartir con ellos algún don celestial abarca el sentido más amplio, pudiendo hacer referencia a cualquier beneficio espiritual que ellos pudiesen obtener de su servicio. ¿Mediante qué? La predicación. ¿Cómo nos benefician los hermanos con sus dones? ¿Cómo nos benefician el Espíritu? ¿Cómo nos enriquecen? La pregunta que debemos nosotros hacer. Porque es necesario que estemos aquí expuestos a la palabra del Señor. Porque el Señor usa a sus siervos, a sus ministros,
para compartir con nosotros dones espirituales a través de ¿qué? De la predicación, de la enseñanza, de la exhortación, del consuelo, de la oración, de la orientación y de la disciplina. Es necesario. Por ello, con estas virtudes, Pablo, ¿qué quiere? Que ellos crezcan, como dice Efesios 4:5, como dice el mismo Pablo escribiendo en Efesios 4:5, para que ellos crezcan en todo, en aquel que es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es ese? Cristo. El compromiso y el amor de Pablo por sus hermanos y el que podemos nosotros tener por nuestros hermanos muchas veces puede medirse por el tiempo, por el esfuerzo, por la diligencia que nosotros pongamos. Por ejemplo, ustedes toman un hermano de estos que enseñan y ustedes le pueden preguntar: hermano, ¿cuánto tarda usted en preparar un sermón? Por ejemplo. Y algunos hermanos muy hábiles, pueden tardar 6 horas en preparar un sermón. Muy hábiles, 6 horas. Se dedican, toman 6 horas y preparan un buen sermón. Pero algunos pocos hábiles, como somos la mayoría, pregúntele a Marcelo, debe tardar por lo menos unas 10 horas en la semana para preparar un sermón y que ustedes lo degusten aquí y querer con ello ser ustedes edificados en la palabra del Señor. Es el esfuerzo, es la disciplina, queridos hermanos, que hay detrás del ministerio, ese compromiso y ese amor por nuestros hermanos, los que nos llevan pues a tomar de ese tiempo que el Señor nos ha dado y preparar un mensaje para ustedes. El otro día conversaba yo con un hermano y yo le decía al hermano: Nahua, es que yo a veces me siento cansado. Sí, me siento cansado. A veces le digo: cónchale, Nahua, me siento cansado. Y el hermano me decía: sí, es que el ministerio y las labores que tenemos nos piden, pues, nos exigen tiempo, dedicación. Y uno que tiene muchachos pequeños y son un poco alborotados, que también desgasta, pues. Y el hermano me decía: bueno, hermano, imagínate tú que yo, pues, el sermón me tuve que parar a las 3 de la mañana para poderlo terminar de acomodar. Tuve que parar a las 3 de la mañana y estoy levantado a las 3 de la mañana, pero eso para la iglesia, eso es transparente, eso. ¿Qué va usted a saber si el hermano trabajó 5, 4, 6 horas, 10 horas en el mensaje que le está dando, si se paró a las 3 de la mañana? Pero detrás de ese esfuerzo que se hace y que debemos hacer cada uno de nosotros en esa labor evangelística, hay que amor por nuestros hermanos y temor del Señor. Temor del Señor. Ok. Entonces, muchos quieren ver entonces resultados, pero sin esfuerzo. Y ciertamente, queridos hermanos, no es así. Debemos pues esforzarnos, tener la disposición, amar a Dios, amar a nuestros hermanos y tener como Pablo ese deseo de servirles y de amarles y de edificarles. Pablo entonces había sido estorbado en lo referente a sus propios planes, a los planes personales de Pablo. Él habría estado con ellos hace mucho tiempo atrás, pero él había sido estorbado. Es decir, la mente de Pablo había planificado algo, pero en algunas ocasiones el Señor lo llevó a otros lugares. Pero ¿cuál es el regocijo? Que Pablo, a donde quiera que iba, cosechaba. Era usado por el Señor para traer fruto al Señor. Juan Calvino dice al respecto: frecuentemente el Señor no permite a sus santos personajes llevar a cabo sus decisiones personales,
para ejercitarlos en la humildad, para que miren a su providencia y dependan de Él totalmente. Hablando con claridad, dice Calvino, los santos no son realmente dueños de sus decisiones, para que nada hagan ni emprendan sin la voluntad de Dios. En este caso, el deseo de Pablo era encontrar algún fruto espiritual entre los gentiles, que pensaba pues él ministrar. Y él hace una separación allí, dice, entre griegos y no griegos, entre sabios y no sabios. Y él está haciendo un juego de palabras que para ese tiempo era entendible, porque los griegos, ellos creían que intelectualmente eran lo máximo. Y los judíos pensaban que espiritualmente ellos eran lo máximo. Entonces Pablo dice, yo estoy para servir a todos, a los educados y a los no educados, a los sofisticados y a los simples, a los privilegiados y a los menos favorecidos. Y él termina esa frase y dice, a todos ellos soy deudor, soy deudor. Pablo entendía la buena y hermosa obra que el Señor había hecho en su vida. Él entendía el ministerio que el Señor le había dado. Ve y predica a los gentiles. Era conocido Pablo como el apóstol de los gentiles. Él predicaba entonces a judíos y a gentiles. Él sabía que era pues deudor de las misericordias y la gracia de nuestro buen Dios. Tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar que a la primera persona que él se reveló como Mesías fue nada más y nada menos que a la mujer adúltera. Él se le revela como Mesías y de paso esta mujer era samaritana. 5 hombres ha tenido y con el que está no es el... tremenda pecadora, ay Dios. Y de paso era samaritana esta mujer. Sin embargo, y como Pablo lo está diciendo a griego, a no griego, Jesús se acercó a ella, no la discrimina, sino que la salva, y ella fue usada también por el Señor para atraer a muchos samaritanos a que tuviesen fe en Jesucristo como el Mesías prometido. Este era el propósito de Pablo: dar fruto en nombre de Dios sin hacer acepción de persona. Él mismo, que antes era enemigo del Evangelio, ahora se reconoce a sí mismo como salvo por el Evangelio de Cristo y asume, y además le fue dada, la imperiosa necesidad de predicar el Evangelio, y él lo hacía con pasión y con amor. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anuncio que Jesucristo vino a esta tierra. Ay de mí si no anuncio que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros delitos, pecados y maldades. Ay de mí si no invito al arrepentimiento y a la fe a mis hermanos, para que viendo en Cristo, quien pagó por nuestros delitos, pecados y maldades, obtengan pues la salvación en su nombre. Ay de mí, decía Pablo. En este sentido, Pablo anhela que ellos abundaran pues en las virtudes del fruto del Espíritu, en la santificación como otro fruto del Espíritu Santo. Pero en específico, en este caso, él señala ese fruto es queriendo trabajar en la obra del Señor para que existiese un número más grande o incremento en el número de los cristianos en Roma. Años más adelante, ya estando él en Roma,
él escribe a los hermanos en Filipo y les extiende saludos a estos hermanos en Filipo de los hermanos que vivían en la casa de César. Imagínense ustedes. Cuando él escribe desde Corinto a los hermanos de Roma, Pablo está fascinado con los hermanos y él agradece a Dios porque el evangelio había llegado a la capital del imperio. En este momento, Pablo entonces está preso en Roma y él escribe a los hermanos de Filipo, recuerden, los viajes misioneros, la iglesia en Filipo, y él les manda saludos de los hermanos que están en la casa de César, siendo muy probable que estos hermanos que estaban en la casa de César, en el centro del imperio romano, hayan sido fruto de su propio ministerio. Hermanos, solamente por amor a Dios y por los hermanos, solamente por amor al ministerio que Dios te da, es que puedes tú entonces trabajar en el ministerio del Señor, no poniendo tus ojos en la ganancia terrenal, sino en la ganancia espiritual para la gloria de tu Señor, de aquel al cual tú sirves. Qué hermoso cuando nosotros vemos esos resultados espirituales en nuestros hermanos, en aquellos que servimos. Hay un gozo porque uno se siente bien al trabajar en el ministerio del Señor y al sentirse útil en las manos de Dios. Vemos por último esa resolución final que nos da Pablo allí en el versículo 15. Él termina diciendo: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, desde que Pablo escribe esta epístola estando allá en Grecia, específicamente en la zona de Corinto, hasta que él llega a Roma, pasan aproximadamente 4 años. ¿Están viendo los tiempos cómo eran? Desde que Pablo fue convertido hasta que Pablo aproximada, y siempre hablamos de fechas aproximadas, que Pablo escribe esta carta, pasaron unos 20, 25 años de ministerio. ¿Esta iglesia cuántos años tiene? 8. Cumplimos el año pasado, ¿cierto? Este año cumplimos 9, si Dios quiere. Bueno, Pablo tenía en este momento unos 20 años, 20 algo de años de ministerio, y tardó en llegar a Roma otros 4 años. El recorrido para llegar a Roma fue largo, fue difícil. Llegó no como él quería llegar, sino que llegó siendo prisionero. Pero lo importante es que desde que él escribe esta carta a ellos, él estaba dispuesto. Tenía la disposición, guiada por amor, para compartir el evangelio con sus hermanos. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿tengo yo esa disposición en amor de predicar el evangelio? ¿Es el amor lo que me mueve? La vida para Pablo, queridos hermanos, solo tenía valor si hacía la obra de Dios. Él lo dice: yo como que prefiero morirme e irme a la presencia del Señor, pero como que todavía me falta en el ministerio y me voy a tener que quedar para predicar el evangelio. Era su pasión y era su deseo servir a Dios y a sus hermanos. En el nombre de Cristo. Esto era lo que lo hacía a él ser valiente en medio de todos los padecimientos y todas las circunstancias que él vivió. Después de lo que había pasado Pablo en su viaje misionero, sabiendo por el Espíritu que iba a padecer en Jerusalén, muchos dirían: no, pero es que Pablo, ya va. Si el Espíritu está señalando que usted va a padecer en Roma, que usted va a padecer en Jerusalén, los hermanos que le decían:
¿qué vas a hacer para Jerusalén? Pero él decía, no, yo tengo que ir a Jerusalén. Yo sé que voy a padecer. Y el Espíritu Santo lo que me estás avisando, vas a padecer, pero me está diciendo también que tengo que ir. Y en este momento, él tenía entonces la necesidad de ir nada más y nada menos que a la capital del imperio, un lugar idólatra, muy inestable, donde los cristianos estaban siendo perseguidos. Pero Pablo, queridos hermanos, era un valiente. Y por esa valentía, él declara esa hermosa declaración que agrupa el propósito de su carta. Él declara que él, y lo hace con valentía, no se avergüenza del evangelio, teniendo claridad de que el evangelio era poder de Dios para salvación. No me toca predicar eso a mí, me toca predicar, hermano, el próximo domingo. Pero es necesario que entendamos que Pablo, al igual que nosotros, debemos conocer el valor del evangelio, el poder del evangelio y cómo, amando el evangelio, nunca podemos tener vergüenza por mostrarlo, por enseñarlo, por entregarlo. Entendiendo que el Señor es la herramienta que usa para cambiar los corazones. Es la herramienta que usa para santificar a su pueblo. Pablo lo había entendido y por eso, de manera constante, lo repite en todas sus epístolas. Por eso, de manera constante, nosotros estamos llamados como iglesia a repetirlo, a enfatizarlo, a predicarlo. Amén. Veamos las aplicaciones finales. Cuando Jesús inició su ministerio, el único propósito que tenía era hacer la voluntad del Padre. Al estilo de su Padre, en el tiempo de su Padre, para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cierto? ¿Fue esto fácil? No lo fue. Pero Jesús hizo la voluntad de Dios en la tierra para traernos a cada uno de nosotros a la salvación. El regalo más grande que podemos nosotros recibir del Señor es la salvación. El regalo más grande que Dios ha entregado a este mundo, a esta tierra, fue a su Hijo. Pablo, al igual que Jesús, trabajó con pasión y amor por Dios y a la iglesia, queriendo agradar a Dios. Y también esa debe ser entonces nuestra meta. Teniendo ya nosotros el Salvador, teniendo el Evangelio, la meta nuestra debe ser servir al Señor con los dones que Él nos da. Que no hay cristiano que no haya sido favorecido con el Espíritu Santo en el lugar que Él nos haya dado, y además debemos hacerlo como lo hizo Jesús y como lo hizo Pablo, imitador de Jesús, amante de Jesús, con pasión y con amor. Solo cuando nosotros obramos de esa manera es que vamos a poder perseverar en el tiempo, en nuestro caminar como cristianos, amando a Dios, amando la obra de Dios en nosotros y amando a nuestro pueblo. Amando a Dios, amando a nuestro prójimo, queriendo lo mejor para el pueblo de Dios, queriendo glorificar a Dios en medio de su pueblo. Y esto debemos hacerlo ¿cómo? Con un corazón humilde, con un corazón espiritual, sano. Es decir, cuando decimos espiritual, queremos decir con intenciones sanas, agradecido con Dios por todos sus beneficios, tanto los beneficios que nos ha dado a nosotros, primeramente en lo espiritual y también en lo físico,
y agradecido también por los beneficios que le ha dado a nuestros y nuestras hermanas. Trabajamos entonces en la obra del Señor, esforzados por traer nuevas ovejas a su redil y santificando su manada con el poderoso evangelio de Cristo. En la batalla espiritual, ¿qué es la espada, queridos hermanos? La palabra del Señor. Hay algo hermoso que nosotros debemos aprender de esta iglesia. Algunas iglesias son famosas a causa de su pastor. Esa es la iglesia del pastor no sé quién. Está bien. Algunas iglesias son famosas por su arquitectura, no por los que se congregan. Y de verdad que hay iglesias estructuralmente, físicamente muy hermosas. Hay otras que son famosas por su música, por su tamaño. Hay otras que son famosas por su riqueza. Pero estos hermanos, queridos hermanos, eran famosos por su fe, por su perseverancia en medio de un mundo hostil. Y allí debemos nosotros también meditar. Señor, ayúdanos a ser perseverantes, a ser esforzados. Y si de alguna manera vamos a ser reconocidos, que lo seamos por nuestra fidelidad al Señor, por ser fieles a Él, por tener una fe que abunda en el amor y en las buenas obras para la gloria del Señor. ¿Qué aprendemos también de Pablo? Su oración constante, unida a la comunión con Dios. Si tenemos buena comunión con Dios, lo vamos a manifestar en nuestra oración. Si tenemos buena comunión con Dios, vamos a tener buena oración. Y si tenemos buena comunión con Dios y buena oración, vamos a orar y amar y a manifestar el amor por nuestros hermanos a través de la oración que hagamos por ellos. A veces algunos hermanos están pasando por alguna situación y viene otro hermano y te cuenta la situación y dice: no, hermano, yo no puedo hacer más nada sino orar. ¿Sabes? No, es que eso es lo primero y lo principal que podemos hacer ante una situación. No es que no puedo hacer más nada, no. Es lo primero y lo principal que nosotros podemos hacer ante una situación. Orar. Debemos entonces pedirle al Señor que nos dé esa comunión, que nos dé esas ganas de ejercitar esa comunión con la oración. Y por último, pedirle al Señor que nos dé la valentía, queridos hermanos, para ofrecer nuestros dones y talentos para la edificación de su pueblo, como lo hizo Pablo. Aunque la situación sea difícil, tengamos siempre la disposición de trabajar en la obra del Señor y de permanecer fieles. Solo cuando hacemos esto es que vamos a tener gozo y caminaremos en armonía con el Señor. Pero si no andas así, si no andas haciendo lo que le gusta al Señor que hagas, lo que te corresponde hacer, realmente no tendrás paz ni armonía en tu corazón. Amén. Oremos, queridos hermanos. Padre Santo, gracias queremos darte en esta mañana, Señor, por este testimonio que tú nos has dado acerca de la obra y el ministerio del apóstol Pablo, en esta parte inicial de esta epístola que venimos a estudiar. Padre Santo, denos esa valentía, ese gozo, esa comunión con usted, esas ganas de orar, ese amor y esa pasión por servirle a usted, Señor, y hacer lo bueno, lo correcto, lo agradable ante sus ojos. Padre Santo, permita que podamos descansar en usted, y aunque tengamos alguna difícil situación, podamos tener como Pablo esa seguridad de que el propósito del Señor siempre será bendecido. Los esfuerzos que hagamos en pro de ser como nuestro Señor Jesucristo siempre traerán a nosotros gozo y armonía.
que estaremos en comunión con nuestro Dios. Amén. Amén.